El día de hoy nos toca ver el pasado continuo. Nosotros ya vimos el presente continuo y vimos que se formaba con el verbo to be más nuestro verbo, nuestra acción en terminación ing. Que dijimos que era en español, ¿qué terminación? ¿Se acuerdan? Ando, endo. Ando, endo. Ando, endo. Muy bien. Entonces, en pasado, lo único que vamos a hacer, pues es que nuestro verbo to be lo vamos a poner en pasado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Más nuestro verbo igualito con terminación ing. Y como ejemplos les puse my head was aching. Mi cabeza me estaba doliendo. Everyone was shouting. Todo el mundo estaba gritando. I was working at 10 p.m. last night. Estaba trabajando a las 10 de la noche anterior. Cuando utilizas el pasado continuo, también es cuando tienes dos acciones al mismo tiempo. Es decir, que se están dando al mismo tiempo. Por ejemplo, I was listening to my iPod, so I didn't hear the fire alarm. Sammy was waiting for us when we got off the plane. Estaba escuchando la música en mi iPod, ¿se entiende? Y no escuché la alarma de incendios. Sammy was waiting for us when we got off the plane. Sammy estaba esperándonos cuando nosotros aterrizamos. Son dos acciones que están sucediendo al mismo tiempo. O sea, siempre van a ser dos acciones. No, no siempre son dos acciones, pero puede ser posible. Por ejemplo, solo una acción, mi cabeza me estaba doliendo. Ya no hay más, mi cabeza me estaba doliendo. Puedes agregar más contenido como mi cabeza me estaba doliendo ayer. Mi cabeza me estaba doliendo mientras estaba comiendo. My head was aching while I was eating. Boyfriend was calling me while I was cheating on him. Puede ser que solo tengas una acción o dos acciones. I was watching TV when she called. Aquí sí tenemos dos acciones. O si alguien me pregunta, ¿qué estabas haciendo ayer en la noche? What were you doing yesterday at night? Mi respuesta sería, I was watching TV. Aquí solamente es una oración. Aquí les puse un pequeño texto para que identifiquen más o menos cómo se podría utilizar para hacer algo más extenso. James Bond was driving through town. It was raining, the wind was blowing hard, nobody was walking in the streets. Suddenly, Bond saw the killer in a telephone box. Yo se lo digo. James Bond estaba conduciendo a la ciudad, pero y estaba lloviendo. El aire estaba soplando muy fuerte y nadie estaba caminando en las aceras. Suddenly era... De pronto, no me acuerdo qué son. Bueno, sí, de pronto, Bond vio que el asesino se mataron sí, del asesino estaba en la caja del teléfono. en una En, caseta de en la caja teléfono. telefónica. Ok, entonces mi acción was driving, estaba manejando. Was raining, estaba lloviendo. Was blowing, estaba soplando. Was walking, estaba caminando. También podemos utilizar when y while para dar un poquito más de sentido cuando estamos usando este tiempo. When, todos ya saben que es cuando, y while, mientras. Entonces, I was walking for the car, estaba caminando por el carro, pasando el carro, cuando
It exploded. Cuando explotó. Ok, también el when puede ir al principio. When the car exploded, I was walking past it. O pueden poner while, mientras, porque son dos acciones que se estaban llevando a cabo al mismo tiempo. Entonces, the car exploded while I was walking past. O al principio, while I was walking past the car, it exploded. Las 4 oraciones son correctas, quieren decir lo mismo. Entonces, si ustedes quieren poner el when en medio, el when al principio, el while en medio, el while al principio, está bien. Nada más que les va a dar un poco más de sentido a sus oraciones. ¿Van a hacerme un ejemplo de lo que acabamos de ver? ¿Solo una oración? Utilizando when y while. Entonces serían dos oraciones que están pasando al mismo tiempo. When my dog eat, I was watch TV. My dog eat while I watch TV. Ok, tu verbo. Acuérdate que si es pasado continuo, tu verbo tiene que cambiar a me faltó ing. was. Ok. Y tienes que utilizar el verbo to be en pasado. Entonces, cuando mi perro estaba comiendo, ¿qué pasó? I watch TV. I was watch TV. I I was watched watching. TV. Acuérdate, es muy, muy importante que tu verbo esté en ing, que es el ando, endo en español. Entonces, siempre que sea was, es con ing. No siempre, solo cuando utilizamos el pasado continuo o el presente continuo. Aquí dice, cuando mi perro estaba comiendo, yo estaba viendo la televisión. Entonces son dos acciones que están pasando en el mismo momento, por eso es con ing. Y la gramática, bueno, es con el verbo to be, pero I was listening music while my sister and cousin were playing video games. And the other is when my father go to the mall, I was watching a movie in the cinema with my friends. ¿Alguien más me quiere decir su oración? I was eating fruit when my dad told me. I was eating fruit when my dad told me. Está en presente. Debe de ser en pasado porque estamos hablando de una acción que ya pasó. Ajá, exactamente. I was eating fruit when my dad told me. ¿Pero qué te dijo? Para que esté completo. I was eating fruit when my dad told me y no sé qué te dijo. Puedo decir, come here, ven. Sí, así estaría tu oración completa. Y sí, solo era tu verbo que era en pasado y ya. Todo bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya ven otra vez mi pantalla? Pasado simple lo utilizamos para describir acciones que pasaron y ya se terminaron. O sea, ya no hubo más, ya se acabaron, ya no. El pasado continuo se usa para enfatizar las acciones que estaban pasando en ese momento. Ejemplo, he traveled around the world. Él viajó alrededor del mundo. Ya, acabó esa acción. No hay nada interesante de qué decir acerca de eso. Ya, viajó y punto final. I was traveling around the world. Yo estaba viajando alrededor del mundo y ahí puedo meter infinidad de acciones que dieron lugar mientras yo estaba viajando alrededor del mundo. I was traveling around the world when I met my husband. Cuando conocí a mi esposo. I was traveling around the world when I was very rich. Cuando tenía mucho dinero. ¿Podría dar un ejemplo de un tema de un solo tema para ambos pasados? Yo pongo I ate with my mom. ¿Qué estoy diciendo? Yo comí con mi mamá. Ya no hay No, más. yo estoy comiendo, ¿no? No. I ate, el verbo está en pasado normal, entonces no dice comiendo.
comiendo, jugando, trabajando, es ando, yendo y es ing, terminación ing. Entonces, si yo tengo I ate with my mom, eso es pasado simple. Comí con mi mamá, ya no hay nada. En cambio, si yo le pongo, mientras mi padre estaba comiendo solo, Entonces, el pasado simple es cuando es una oración en sí, en pasado, y pasado continuo es cuando pasan dos cosas a la misma vez. cuando quiero enfatizar que algo estaba pasando en ese preciso instante. O sea, era una acción que a lo mejor puede desencadenar otra, pero no precisamente. Comí con mi mamá, ahí puede ser una oración, pero si le agrego el while, mientras, ahí doy paso a mi segunda oración. Mi papá estaba comiendo solo en casa. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que yo comí con mi mamá, pero mi papá al mismo tiempo que yo estaba comiendo con mi mamá, él estaba comiendo, pero estaba solo en casa. En el pasado simple no se usa ing, ¿verdad? No, el pasado simple es como el En presente sí es simple. como, Es para ok. rutinas, para cosas que hacíamos frecuentemente, pero ya las paramos de hacer. En sí solo se modifica el verbo, ¿no? En pasado simple, lo único que cambia es nuestro verbo a pasado, pero en pasado continuo no cambia mi verbo a pasado, sino se agrega was were dependiendo de quién estamos hablando y mi verbo se le pone ing. Entonces, el único verbo que va a cambiar a pasado es el verbo to be. She was eating tamales yesterday. Aquí que dice, ella estaba comiendo tamales ayer. Es una sola oración. ¿Y qué quiero decir? Que estaba comiendo, o sea, la acción la estaba desarrollando justo en ese instante que fue ayer. Ya no tengo una segunda oración y también mi gramática está bien. Por ejemplo, esto lo podría usar si alguien me preguntara, ¿quién se terminó los tamales? Who finished the tamales? Yo puedo acusar a mi hermana y digo, she was eating tamales yesterday. Ella estaba comiendo tamales ayer. Y para volver a esa misma oración en continuo, She was eating tamales yesterday es pasado simple o pasado continuo. simple, ¿no? Tienes Pasado Pasado continuo. tienes was y tienes terminación ing, entonces es pasado continuo. Si la quieres poner en pasado simple, entonces, ¿por qué? ¿Y cómo se? Teacher, Vas a entonces identificar para, por qué para pasado siempre solamente iría el verbo en pasado, exacto, pero para continuo sería agregar el was, bueno, el verbo to be en pasado más el como eating, pero con el eat, pero con ing. exactamente. ¿Cómo lo vas a identificar? Bueno, en pasado continuo tenemos que poner por fuerza el verbo to be en pasado, que es was o es were, dependiendo del sujeto. Y mi terminación de verbo en ing. En cambio, en pasado simple solo es el verbo en pasado. Aquí en pasado simple no existe mi verbo to be en pasado, solo es el verbo en pasado y ya. She ate tamales yesterday. Ella comió tamales ayer. Y arriba, en pasado continuo, estoy diciendo, ella estaba comiendo tamales ayer. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, she was eating tamales yesterday, ¿está bien? Sí, ahí estoy diciendo que Y si ella digo, estaba she comiendo. ate, o sea, si digo pasado simple, o sea, pasado continuo, en una oración nada más, sin en way ni why, ¿está bien? Sí, sí está bien. El when Ok. y el while es solo para dar pie a tu otra oración. Mira, te lo O voy a... sea, mi pregunta es, ¿dónde tengo que usar el continuo y dónde el simple? Ah, bueno, el pasado simple lo vas a utilizar en acciones que terminaron, o sea, pasaron y terminaron. Y si tú quisieras especificar que cuando una acción estaba pasando, pasó otra, o que esa acción la quieres poner en un determinado tiempo,
Ahí vas a utilizar el pasado continuo. Mira, por ejemplo, she ate tamales yesterday. Eso es pasado simple. Si yo agrego aquí un while, es un mientras, que me da pie a poner otra oración. Ella comió tamales ayer mientras yo estaba comiendo pizza. El while nos da suavidad mientras yo estaba comiendo pizza. Tenemos el pasado continuo que puede ser en afirmativo, en negativo o en pregunta. Afirmativo. I was playing. Estaba jugando. You were playing. Estabas jugando. He was playing. Él estaba jugando. Así. Bueno, fíjense, aquí es importante reconocer qué conjugación de verbo to be va con cada sujeto. We were playing. Nosotros debemos usar were porque es plural. Si ponemos we was, está incorrecto. En negativo, ¿qué va a pasar? Bueno, nada más se va a agregar el not. I was not playing. O I wasn't playing, que es la contracción. You were not playing. You weren't playing. He was playing. He was not playing. He wasn't playing. Solo se agrega el not y está él estaba jugando, él no estaba jugando. En interrogativo, ¿qué va a pasar en una pregunta? Que nuestro auxiliar, que en este caso es el verbo to be, was o were, se pone al inicio de la pregunta. Entonces, ¿cómo queda? Was I playing? Con yo. Were you playing? Con you. Was he playing? Con he. Así, depende de qué sujeto hablamos. Ok, por favor, háganme una oración en positivo, en negativo y en pregunta. Es una oración de cada uno, ¿verdad? Ajá, una en positivo, una en negativo y una en pregunta. Si quieres hacer la misma, está bien para que te guíes y sea más sencillo. Say he was dancing alone. Sí. Ok, he was dancing alone. Perfecto. Ahora en negativo. He was not dancing alone. Ajá. Y ahora en interrogativo. Was he Was dancing? he dancing alone? Perfecto. Was he dancing alone? Yo, teacher. Dime. I was doing the dinner. I was doing dinner. Negación. I was doing dinner. I was not doing dinner. Y en interrogación. Was I doing dinner? Aquí es mejor poner cocinar en vez de hacer, sería cocinar. O si no, así, making. Porque es algo que hacemos con las manos, entonces es más manual, es con make. You were taking a photo with your girlfriend. You were taking a photo with your husband. Girlfriend. Oh, Pero perdón. sí, no hay problema, teacher. Ajá, ahora en negativo. You weren't taking a photo with your girlfriend. You weren't. Perfecto. You were not taking a photo with your girlfriend. Y en interrogativo. Were you taking a photo with your girlfriend? I was planning my schedule. I'm sorry, can you repeat it again? Negativo es I was not playing my schedule. Perfecto. Y interrogativo. Was I planning my schedule? Perfecto. Y las respuestas, pues serías yes, I was, o no, I wasn't, o no, I was not. Yes, you were, o no, you weren't, o no, you were not. También tenemos preguntas en pasado continuo con información en específico. Por ejemplo, utilizando what, que es qué. What were you doing while you were waiting? ¿Alguien sabe qué dice aquí? ¿Qué estabas haciendo mientras estabas esperando? Quiero saber qué acción estabas haciendo a la par de esperar. ¿O solo estabas parado ahí sin hacer nada? No, dime qué estabas haciendo. Entonces la respuesta podría ser I was eating a torta. I was texting my girlfriend. I was thinking about you. I was buying soda. ¿Ok?
Mi respuesta también va a ser en pasado continuo. Podría ser I was eating a torta when I wait. Debería de ser I was eating a torta while I was waiting. Mientras estaba esperando. Porque son dos acciones que están pasando al mismo tiempo. Entonces, en las dos oraciones tendrías que utilizar ing. Podría ser what you were doing as you walked to the subway. What were you doing while you... What you were doing as you walked to the subway. Ok, aquí el verbo lo tiene sin ing. Es que lo había puesto al final con ed, pero sí quedaría con ing, ¿verdad? Necesitamos otra vez un sujeto. While you were walking to the subway. Aquí diría, ¿qué estabas haciendo mientras estabas caminando hacia el metro? Nos faltaría como esto que nos indica que vamos a poner otra oración o que la acción está pasando al mismo tiempo. Si nosotros queremos poner pasado simple, entonces, what were you doing? No podría ser con ing, porque esto de haciendo, ¿qué estabas haciendo? Ya me está indicando que era una acción en el momento y por lo mismo tiene que terminar con ing. Entonces, what were you doing while you were walking to the subway? Sería la mejor opción. What were you listening while you waiting in the car? Está bien, solo no te olvides de tu verbo to be en pasado. What were you listening while you were waiting in the car? Perfecto. No, yo escribí, was she singing a song in French? Ok, perfecto. Sí. Was she singing a song in French? ¿Estaba cantando una canción en francés? Sí, así está bien. Solo que aquí no utilizaste las WH, pero tu gramática está muy bien. What were you doing while I was eating? What were you doing while I was eating? Perfecto. ¿Qué estabas haciendo mientras yo estaba comiendo? Muy bien. Y bueno, aquí abajo les puse ejemplos de preguntas solamente en pasado continuo simples sin utilizar las WH question. Acuérdense que las question words solo se utilizan cuando queremos información más detallada. ¿Qué, dónde, por qué, cuándo, cómo, quién? Entonces, pues solo si necesitan información extra las usarán. Si no, las preguntas simples estarían bien. Was she reading the newspaper in the living room when you arrived? ¿Estaba leyendo el periódico en la sala cuando tú llegaste? Aquí, si se fijan, está mixeando los dos tiempos. Está poniendo pasado continuo y pasado simple. ¿Por qué? Porque ella estaba leyendo el periódico y él llegó. O sea, él llegó y ella estaba leyendo el periódico. Una acción estaba continua y él solo llegó. Si hubieran querido usar el pasado continuo también, con llegó sería él estaba llegando mientras ella estaba leyendo el periódico, que también sería posible, pero en esta ocasión solo decidieron que era pasado simple. No se escucha, profesora. Ok, pero se Bueno, ve. pero son las preguntas, ¿no? Se Ajá, ve. sí. Ujú. She, vamos a intentar responder. Son dos respuestas, entonces vamos a ver cuál le queda mejor. She, the first slice when somebody on the door. Ella tomó la primera rebanada cuando alguien tocó a la puerta. Entonces, ¿qué le vamos a poner? She was taken out. Ok, ella estaba tomando la primera rebanada cuando alguien estaba tocando en la puerta. Sí. Vamos a ponerlo. Sí.
No, es la de abajo. Ella tomó la primera rebanada cuando No, alguien tocó a la puerta. Pasado simple. Ah, ya, por el verbo. Ajá, pasado simple. Entonces vamos a ver. Usa el pasado simple más pasado simple para hablar acerca de una secuencia de eventos. Simple, no, nada más estaba pasando eso, nada en el momento, simplemente pasó la acción y ya. Pasado simple. Vamos a seguir. Mientras ella, in the chair, she, the parcel. Esta es la envoltura. Entonces, mientras ella estaba sentada en la silla, ella abrió el envoltorio. ¿Cómo lo vamos a poner? Was sitting and opened it. Ok, mientras ella estaba sentándose en la silla, ella abrió el envoltorio. The parcel, then she, a vinyl record. Ella abrió o estaba abriendo, después ella sacó o estaba sacando. ¿Qué ponemos? Estaba abriendo y sacó. She was opening. Ella estaba abriendo el envoltorio y después ella sacó o estaba sacando. Was taking out. ¿Esta entonces? ¿Estoy bien o dijeron otra? Sí, esa. Esa. Sí. No. La de arriba. Ajá. Ella abrió el envoltorio, después sacó el vinil, pasado simple. Si no diría, ella estaba abriendo el envoltorio, después ella estaba sacando. Ella, the record, then she, puso el vinil y luego se sentó, lo puso y se sentó, o lo estaba poniendo y se estaba sentando, o lo puso y se estaba sentando. ¿Cuál Pues ponemos? sí se sentó, ¿no? Put on and sat down. Sat down. Pasado simple. Bien. ¿Fuiste tú? Eso, todos se habían equivocado. Oye, espérate. Dije, ay, por fin uno. Los micrófonos. Okay. The music was playing when she suddenly stopped it. Or the music was playing when she suddenly was stopping. ¿Cuál le ponemos? ¿Qué se trabó? La música estaba tocando cuando ella de pronto la paró, o la música tocaba cuando ella de repente la estaba parando. La tercera, ¿no? No. Yo digo que es la de... La primera. La primera. Sí, la música estaba tocando, bueno, se estaba escuchando cuando ella de pronto la paró. She, the music, the pizza, ¿cuál le iría mejor? Sería Forward es adelante. she was fast for Wanding this part. Adelantándole rápido, eso es lo que quiere decir, ¿eh? ¿Esta? ¿La primera? La segunda. ¿Esta? Ok. No. Oh. She was fast forwarding the music, the pizza was disappearing. Mientras ella le estaba adelantando a la música, la pizza estaba desapareciendo. ¿Por qué? Porque son dos eventos o dos acciones que están pasando al mismo tiempo. Okay, she, her belly, then she of her baby. Belly es panza, touch es tocar. Entonces, ¿cuál iría? No Es la primera, ¿no, profesora? No sé, vamos a ponerle. Es la segunda. Her belly, Ok, si es la primera, diría, ella tocó su panza, después ella pensó en su bebé. Si es la segunda, sería, ella tocó su panza, después ella estaba pensando en su bebé.
La tercera diría, ella estaba tocando su panza, después ella pensó en su bebé. Y La tercera. cuarta, La tercera. a ver, vamos a ver. Y la cuarta diría, ella estaba tocando su panza, después ella estaba pensando en su bebé. Sí. No, Era pasado la primera. simple. Ujú. After she, the record she, a mom. ¿Cuál sería? Después de que ella le adelantó rápidamente a la canción, ella se convirtió en madre. Es la tercera. La segunda. La segunda, pasado simple. When she, the record player again, she, a little. Cuando ella estaba tocando el aparato de reproducción, ella se convirtió en una pequeña niña. La primera. No. Cuando ella tocó el aparato de reproducción, ella se convirtió en una pequeña niña. Yo sé, es confuso, pero en contexto van a ver que es mucho más fácil. No se preocupen. Oh. ¿Pueden ver todavía la pantalla? Sí, teacher. Sí. Ok, es que se trabó. As she to the record player, the song. Mientras ella caminaba al reproductor de música, la canción terminó. La primera, La primera. ¿no, profesora? Mientras estaba caminando hacia el reproductor, la canción terminó. La tercera. Ok, chicos, nos hace falta practicar, pero no se preocupen, esto se obtiene con el tiempo, no en una clase tan rápida como esta. Entonces, tranquilos, les voy a mandar la ficha de clase al WhatsApp y por favor, la liga que les mandé al chat, esa sí me la van a enviar con captura de pantalla para ver cómo les fue. ¿Ya revisaron sus calificaciones en la plataforma? ¿En el foro? Sí. Sí. Ok. Bueno, si se estaban preguntando por qué algunos de ustedes tuvieron muy baja calificación, es porque no siguieron las indicaciones de el foro. Entonces, para el siguiente foro de unidad 2, tienen que leer muy bien las indicaciones. Esta vez en el foro les puse número mínimo de palabras para que todos estemos dentro del mismo rango.